No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Así comienza un llamado que nos confronta a todos, porque siempre estamos pensando en lo que otros nos deben, pero Dios nos recuerda la única deuda permanente: amar. Y no solo eso, Pablo dice que ya es hora de despertarnos del sueño, que la noche está avanzada, que el día del Señor se acerca. Entonces, ¿cómo vivimos mientras esperamos? ¿Con las obras de las tinieblas o vestidos del Señor Jesucristo? La palabra de Dios nos llama a vivir a la luz de nuestra verdadera identidad. Hablemos de esto hoy. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos con nuestro estudio de Romanos, ya en la 8ª semana, caminando juntos por esta poderosa carta del apóstol Pablo. Hemos titulado esta serie El poder del Evangelio porque en cada capítulo Pablo nos muestra con claridad qué significa creer en Cristo, vivir a la luz de las buenas nuevas y ser transformados día a día por el poder de su Espíritu. Y oraciones que este tiempo en Romanos sea para ti una fuente de mucha luz, de ánimo y verdadera transformación, mi hermano. Hoy vamos a entrar en un pasaje que nos confronta con una pregunta sencilla pero profunda. ¿Cómo se ve realmente la vida cristiana en lo cotidiano? Pablo nos habla de una deuda que nunca se termina de pagar, de un tiempo que avanza sin detenerse y de una identidad que muchos olvidan vivir. A lo largo de este episodio vamos a ver por qué el amor y la santidad no son cargas pesadas, sino respuestas llenas de esperanza para quienes ya pertenecen a Cristo. La palabra nos va a despertar y dirigir nuestra mirada a aquel que da sentido a cada día. Si tienes una Biblia, busca Romanos 13:8 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. En Romanos 12, del 1 al 2, Pablo comenzó a hablarnos de vivir como sacrificios vivos, con mentes renovadas por el Espíritu Santo a través del Evangelio. Es decir, Dios nos llama a presentarnos delante de Él como sus siervos e hijos para vivir de una manera que le agrada. Y lo hacemos por las misericordias de Dios, sabiendo que Él ha sido infinitamente bueno con nosotros. Nos ha perdonado y justificado por gracia, por medio de la fe en Cristo. También Pablo nos mostró que Dios mismo comienza a cambiar nuestra manera de ver el mundo y nuestros deseos por su Espíritu. Y en todo el capítulo nos llamó a vivir con esa mente renovada y esa vida entregada, sabiendo que el mundo sigue siendo un lugar cruel. Y concluye diciéndonos: no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. En los versículos que estudiamos ayer, Romanos 13 del 1 al 7, Pablo siguió desarrollando el tema. Y vimos que esa vida en sacrificio vivo se expresa también en la comunidad, nuestras relaciones con las autoridades. Hoy vamos a ver que Dios nos llama a vivir en amor y santidad los unos con los otros. Y ahora quiero recordarte que esto no es algo para justificarnos. No lo hacemos para que Dios nos ame. Ya te ama. La salvación es un regalo de Dios. Pero entonces, ¿por qué lo hacemos? Mi hermano, porque amamos a Dios. Lo amamos porque Él nos amó primero y nos redimió y rescató de la muerte y el castigo que merecíamos, pagando el precio con su preciosa sangre. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque pertenecemos a Cristo y vivir como sacrificio vivo significa que ya no vivimos para nosotros mismos. ¿Comprendes? Esto nos llama a un nuevo estilo de vida. Si es así, surge una pregunta importante. ¿Cómo se ve esa nueva vida en nuestras relaciones diarias y en nuestra lucha contra el pecado? Pablo va a responder con dos grandes énfasis: el amor como cumplimiento de la ley y la urgencia de vivir en santidad porque el día del Señor se acerca. Y veremos tres cosas que nos ayudan a entender el deber, la motivación y el poder para vivir de esa manera. Escucha: una deuda, un reloj y una nueva identidad. Pero primero vamos juntos a la palabra de Dios. Taimí nos acompaña desde Cuba. Esto es Romanos 13, del 8 al 14. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Gracias, Taimí. Esto fue otra vez Romanos 13, del 8 al 14. Primero, tenemos una deuda permanente. Pablo comienza diciendo, no deban a nadie nada sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Me encanta eso. Necesitamos oírlo una y otra vez. La palabra deuda aquí se refiere a estar bajo una obligación legal. Algunas personas han usado este texto para decir que la Biblia prohíbe toda deuda, pero esa no es la idea que Pablo presenta. Lo que sí enseña es que no debemos vivir con deudas descuidadas. No continúes endeudado. Paga lo que debes, ¿verdad? Sin embargo, el énfasis principal es otro. Hay una deuda que nunca debemos descuidar ni dar por saldada, y es nuestra deuda espiritual de amor. Hemos dicho antes que ya no somos deudores, sino herederos en Cristo. Amén. Pero aquí Pablo usa la imagen de la deuda en otro sentido. Debemos amar porque hemos recibido amor infinito. He recibido de Dios un amor en abundancia y eso debe moverme a dar de lo que he recibido. Amén. Jesús dijo que debemos amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Así conocerá el mundo que somos sus discípulos. Y ahora, leímos que amar al prójimo cumple la ley. Quizás te estés preguntando, pero ¿no ha dicho Pablo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Correcto. En Romanos 8:2, Pablo nos dijo que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Eso significa que ya no te acusa ni te condena. Pero esto no significa que a Dios ya no le importe que vivamos conforme a su ley. Al contrario, ahora nos llama a amar y a temer a Dios de tal manera que obedezcamos de corazón. No para ser aceptados, sino porque ya hemos sido aceptados en Cristo Jesús. ¿Entiendes? La instrucción de Pablo aquí es lo que en la teología llamamos el uso normativo o didáctico de la ley. Para el creyente, la ley moral sirve como regla de gratitud y guía de vida. Es decir, su función es mostrarnos qué agrada a Dios. Orienta nuestra santificación. Y esa orientación no es un camino de justificación, sino una respuesta agradecida a la gracia que hemos recibido en Cristo. Ahora, una pregunta práctica debemos hacer. ¿Vives más pensando en lo que los demás te deben a ti o en la deuda de amor que tú tienes hacia ellos? El enfoque correcto siempre es dar amor, porque hemos recibido amor. Otra vez, el amor es el cumplimiento de la ley. Aquí Pablo menciona 4 de los 10 mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y luego dice que todos se resumen en este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amo a mi prójimo, no le hago mal. Si de verdad lo amo, no le voy a quitar su esposa, ¿verdad? Ni nada que le pertenece. No lo voy a matar, no voy a vivir envidiándolo y deseando lo que él tiene. El creyente liberado por la gracia ya no vive explotando a los demás, sino sirviéndolos. La única deuda permanente es el amor. Hay que amar. Otra vez. La ley ya no nos condena en Cristo, pero sigue guiando nuestra gratitud. El amor no reemplaza la ley, el amor la cumple y la hace visible en la vida diaria para la gloria de Dios. Amén, amén. Ahora, hemos visto que tenemos una deuda permanente, amarnos los unos a los otros. Y lo hacemos motivados ¿por qué? Por la gratitud y el amor. Ahora, Pablo nos da otra motivación importante.
un reloj espiritual. Me gusta esa imagen. Mi esposa y yo tenemos una alarma que nos despierta cada mañana a eso de las 6 de la mañana. Bueno, por lo menos ella se despierta, a mí me cuesta un poquito más, ¿verdad? Ahora, a esa hora todavía está oscuro, pero tenemos que levantarnos para prepararnos para el día. Hay mucho que hacer, ¿verdad? Y el tiempo no espera. Pablo aquí nos llama a conocer el tiempo. ¿Qué hora es? Es la hora de despertarse del sueño. Y añade algo. Ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Ahora, ¿qué significa eso? Si has creído en Cristo, ya eres salvo. Pero recuerda que vivimos en el ya y el todavía no. Algún día vamos a experimentar la plenitud de nuestra salvación. El versículo 12 continúa con la idea. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Eso es tremendo y muy importante. Como cuando suena la alarma en mi casa y todavía no ha salido el sol, tú y yo seguimos viviendo en un mundo de tinieblas. Al mismo tiempo, Cristo, el sol de justicia, ya brilla en nuestros corazones. No hay contradicción aquí. Es otra vez el ya y el todavía no. Vivimos en un mundo en tinieblas y aunque Cristo ya reina, todavía no vemos ese reino en toda su plenitud. Pero su regreso se acerca cada día más. ¿Crees eso? Ahora, las dos imágenes que Pablo usa aquí son muy poderosas. Obras de las tinieblas. Suena algo nefasto, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalmente se hace en la oscuridad? Piénsalo. La maldad humana tiende a desbordarse cuando las luces están apagadas, cuando pensamos que nadie nos puede ver. Como dice Juan 3, del 19 al 20, los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus acciones son malas y no vienen a la luz para que sus obras no sean expuestas. El creyente, sin embargo, desecha esas obras y se viste con las armas de la luz. Esto es una forma figurada de hablar de todo lo que Dios nos da para vivir como hijos de la luz en medio de un mundo en tinieblas. Incluyen las virtudes y recursos espirituales que vienen de Cristo y de su Espíritu. La verdad, la justicia, la fe, la esperanza, la obediencia, la palabra de Dios, la oración, el carácter de Cristo formado en nosotros. Son armas espirituales para decir no a las obras de la carne y sí a una vida coherente con el Evangelio para que brillemos la luz de Cristo. Amén. Pero el punto es este. El creyente vive con un reloj en el corazón porque Cristo viene y la salvación final se acerca. Por eso debemos vivir conscientes de ese reloj. Nuestro tiempo en esta tierra es corto, ¿verdad? Otra vez, el tiempo no espera. Cada día nos acercamos más al momento en que estaremos con Jesús, ya sea en su segunda venida o al pasar por las puertas de la muerte física. Así que hay que despertar del sueño, hay que escuchar la alarma, abrir los ojos espirituales y movernos a la acción, viviendo cada día a la luz de esa venida de Cristo que se acerca. Y eso es motivación tanto para el amor como para la santidad. Amén. Bueno, estamos en la recta final. Hemos hablado de una deuda, de un reloj espiritual y ahora vamos a hablar de una nueva identidad, una identidad nueva. La frase hijos de luz viene de 1 de Tesalonicenses 5:5, donde leemos que en Cristo somos hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, hijos de la luz. Eso es lo que somos. Esa es nuestra nueva identidad. Pero no siempre vivimos según esa identidad, ¿verdad? Y por esto Pablo nos dice en el versículo 13, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Ahora, fíjate cómo Pablo comienza con las cosas escandalosas, pero añade dos cosas más comunes. Hay pecados escandalosos, ¿verdad? Pero también hay pecados que son aceptables socialmente. La mayoría de los cristianos dirían, bueno, no, yo no ando en orgías, no ando en borracheras, no ando en nada de eso.
Tengo la lujuria bajo el control, pero ¿qué de los pleitos? ¿Qué de la envidia? Tanto lo escandaloso como lo que es más aceptable socialmente son obras de las tinieblas. ¿Oíste eso? Porque es que Pablo tiene que decirle esto a su audiencia en Roma, que está compuesta de creyentes. Mi hermano, escúchame, es porque a veces olvidamos el nuevo nacimiento. Olvidamos que Dios nos ha perdonado y nos llama al amor y a la santidad. Nos enfocamos en nosotros mismos, en lo que el mundo o las personas nos deben, en vez de nuestra deuda de amar a los demás. Dejamos de prestarle atención al reloj espiritual que nos anuncia que el día final se acerca. Olvidamos nuestra verdadera identidad como hijos de luz. ¿Hay algunas de estas obras de la oscuridad escondida en tu vida? Dios te llama a desecharlas, no a negociar con ellas. Pablo entonces amplía lo que significa vestirse con las armas de la luz. Vístanse del Señor Jesucristo. Aleluya. Yo quiero eso. Tú también, estoy seguro, ¿verdad? Vestirse de Cristo es mirar a Él y asumir su señorío, su carácter, su justicia y su ejemplo para la vida diaria. Ya estamos unidos a Él por la fe. Amén. Ahora se nos llama a vivir de una manera coherente con esa unión. Pero no se trata de hacer un mayor esfuerzo. Es una cuestión de descansar en Cristo. Acudir a Cristo, apropiarte de sus promesas y dejar que el Espíritu use su palabra para moldear tus deseos y tu conducta. La última parte del versículo 14 nos dice, no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Estoy seguro de que entiendes esto, mi hermano. No alimentes, no planees, no crees las condiciones para que el pecado florezca. Cuida tus entornos, tus amistades, tus hábitos, las cosas que lees, ves o escuchas. No proveas lo que la carne, que nunca se sacia, mi hermano, lo que la carne te está demandando. No alimentes la carne, revístete de Cristo. Otra vez, nuestra nueva identidad no la creamos nosotros, ni siquiera la podemos mantener sin la gracia. Es importante entender que aunque estamos oyendo imperativos, haz esto, no hagas lo otro, están basados en los indicativos, tu unión con Cristo, tu adopción como hijo de Dios, el perdón de tus pecados, la justicia de Cristo aplicada a ti, imputada a ti. Hay algo muy interesante y profundo aquí. La idea de vestirse de Cristo parece algo que nos toca a nosotros. Sin embargo, mira conmigo Gálatas 3:27. Mira lo que dice. Porque de todos los que fueron bautizados en Cristo, Cristo se han revestido. Martín Lutero dijo, Cristo mismo es nuestra vestidura, la vestidura de nuestra justicia y salvación. Me gusta algo que he oído a pastores luteranos decir. Animan a sus congregaciones a aprender a decir, soy un hijo de Dios bautizado. ¿Por qué? Porque el bautismo no es solo una profesión pública de fe, es mucho más. En el bautismo confesamos nuestra fe y recibimos de Dios una promesa. Él te ha unido con Cristo en su muerte y su resurrección para el perdón de tus pecados y la esperanza de vida eterna. Entonces el bautismo es una señal y un sello del nuevo pacto que nos recuerda la promesa y nuestra nueva identidad. Recuerda tu bautismo. Si eres tentado, recuerda que eres hijo de Dios. Si caes, recuerda que eres hijo de Dios. Amén. Si haces alguna buena obra, recuerda que eres hijo de Dios. No por la buena obra que hiciste, sino por tu unión con Cristo. Hemos visto 3 imágenes importantes. Una deuda permanente, un reloj espiritual, una identidad nueva. Mi hermano, si eres creyente, es hora de despertar. Sacude la noche. Deja las obras de las tinieblas y vístete de Cristo en amor, en santidad. Y si no has creído, es hora de pasar de la muerte a la vida, de venir a Cristo por fe para que Él lave tu pasado, te vista con su justicia y te dé una nueva vida mientras esperas su regreso. ¿Lo puedes creer?
Créelo. Amén. Mi hermano, hoy hemos visto que la vida cristiana nace del amor recibido. Se vive con los ojos puestos en el tiempo de Dios y se sostiene en una nueva identidad en Cristo. No vivas mirando lo que otros te deben, ni dormido ante la cercanía del día del Señor. Despierta, vístete de Cristo y descansa en su gracia, porque Él es tu justicia, tu fuerza y tu esperanza. Y si aún no has venido a Él, amigo, ven hoy. Y si ya le perteneces, vuelve a confiar solo en Cristo. Oremos. Padre, hoy te damos gracias por tu presencia en tu palabra, en la predicación de tu palabra, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros. Padre, te pido hoy por cada uno de mis hermanos. Padre, por los creyentes, dales hoy esa conciencia, Señor, de tu presencia y del tiempo que se acerca. Señor, para que vivamos en amor y para que procuremos vivir en santidad. Señor, descansando en Cristo a la vez, sabiendo que ya somos tuyos, pero con amor en nuestros corazones, Señor, para agradarte a ti, para ser de bendición en este mundo. Y Padre, te pido por aquel que todavía no ha creído, pero que está luchando. Padre, te pido que hoy tu Espíritu Santo cambie su corazón, que hoy le dé fe para creer, para que reciba de ti perdón, vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén.